Hola mis amigos, muy buenas tardes, bienvenido una vez más a mi página de Facebook y a mi canal de YouTube. Gracias por sintonizar, por escuchar, ver y comentar. Gracias por compartir y gracias a los que se han suscrito. Bueno, en esta tarde les quiero compartir un sueño muy interesante que tuve anoche. Y pues, no lo quise escribir o dejar de último, sino que lo quise compartir de una vez. Bueno, este sueño todavía aún no le tengo nombre porque igualmente es reciente, pero yo sé que por ahí me llegará el nombre de acuerdo a lo que vaya hablando. Bendiciones para ustedes, muy buenas tardes. Yo no sé si ya los salude, pero bueno, muy buenas tardes. Acá tenemos una tarde muy soleada, una tarde que parece de verano, pero en realidad estamos en primavera, pero esta primavera está como toda cálida. En fin, saludos a los hermanos de adoradores, siempre les mando saludos. Y también a los hermanos de UPAF, Unidos para Adorar, y a todos mis amigos que me ven y a todos los que, pues bueno, los que están pendientes de cada vez que yo subo un sueño y a los que no también, que en algún momento me han de ver. Bueno, en esta tarde vamos a iniciar. A ver, este sueño comenzó así. Me veía que estaba, no sé dónde, pero estaba en un lugar. Me imagino que era mi casa. Digamos que estábamos en mi casa porque no recuerdo dónde era, pero estaba como en una habitación y estaba con otras personas. Y mientras estaba con esas personas, algo pasó, no sé qué pasó, algo salió mal y empezaron a culparme a mí, que yo era y que por mí comenzó y que yo hice y que yo no hice y que yo deshice. O sea, todos me culpaban a mí, pero yo no sé de qué se trataba. Entonces, mientras me culpaban a mí, entonces yo me sentí mal, me deprimí y me quedé como que ¿por qué me culpan a mí? O sea, con esa actitud así como que yo no fui, pero yo no había sido, pero todo cayó sobre mí. Después de eso, me veo como que estoy envuelta en una serie de situaciones en mi vida diaria, como una serie de problemas y dificultades que me vienen uno encima de otro. Y yo me siento abrumada, me siento que ya no puedo más, que estoy cansada y me pongo a llorar y me siento muy desesperada. Y siento que voy a tirar la toalla, y siento que me voy a rendir y que simplemente me voy a dejar morir. Así exactamente me sentía. Y me veía llorando y llorando y llorando y lloraba y lloraba. Y entonces, de repente cuando estaba como en ese mar de lágrimas, yo lloraba y decía, Señor, ayúdame, ¿por qué? Ya no puedo más, le decía, siento que te voy a fallar, siento que voy a renunciar a todo y me voy, no sé, me voy a hacer tal vez cosas que no quiero, porque estaba como en una encrucijada, sentía literalmente que estaba cansada. Y solamente lo que hacía era llorar porque era una serie de problemas, muchos problemas que no sabía de dónde venían. Y realmente yo me sentía cansada, tanto física como en mi vida interna, mi corazón, o sea, ya no tenía anhelos, deseos de seguir nada, me sentía literalmente como a recoger con cucharita. Ya no, en mí no había deseos de hacer nada. Y entonces en eso es como que mientras estoy en el piso, había como una mesa pequeñita y como que cuando uno se tira en un lugar como que, ay, ya no doy más, así. Me tiro sobre mis brazos y sigo llorando desconsolada. No pasó tal vez como unos 10 minutos mientras sigo llorando ahí, que el por qué me está pasando todo eso y lo que me está pasando. De repente en el sueño yo me doy cuenta de que el Espíritu Santo me había visitado, pero yo no lo había visto. O sea, mientras estoy agachada ahí, yo siento su presencia y yo me doy cuenta que es Él. Entonces cuando yo levanto la mirada para ver quién es la persona que está ahí, y automáticamente yo lo miro a los ojos. O sea, parece una cosa de no creer, pero en mi sueño fue así. Cuando yo lo miro a los ojos, fue una mirada tan... O sea, es que ni siquiera encuentro una palabra para poder describir cómo fue su mirada. Fue una mirada intensa, profunda. Es como que si te mira aún hasta lo más allá que tú no conoces. Me acuerdo que en el sueño tenía una batola blanca. Y en mi sueño se presentó como una persona alta, con una túnica blanca que le llegaba hasta abajo y tenía cabello, no le llegaba a los hombros, pero tenía un cabello más o menos por aquí. Y los ojos eran como unos ojos azules, pero no estoy muy segura si es que eran azules o eran de otro color. Porque en ese instante, cuando yo lo veo a los ojos, todo pasó totalmente rápido. Y en el momento en que yo levanto la mirada y lo veo a los ojos, yo grité como si me estuvieran matando, así, como si fuera a morir. Pegué un grito
pero como cuando te están pegando un susto, yo creo que fue peor. Realmente yo pegué un grito de agonía de muerte, como si me estuviera muriendo. Y cuando él me miró, lo que yo sentí en mi sueño, que fue como que si me fueran traspasado el alma, el corazón, todo, como que si me fueran partido por dentro. Se puede decir así. No sé si esa palabra es válida, partida por dentro. Pues no va a ser por fuera, ¿no? Bueno, espero me entienda. Pero la cosa es que yo sentí que su mirada traspasó todo mi ser. Y yo sentí que leyó toda mi vida, todo lo que yo era. Y cuando eso pasó, porque en el sueño o sea, su mirada fue como de la parte, como, ¿cómo se dice? Como de arriba, porque es que yo estaba tirada en el piso, en una mesita, y él estaba parado a mi frente, pero él era muy alto, era extremadamente alto, y era como que si me mirara de una montaña extremadamente en la parte de arriba, así. Y cuando él me miró y yo pego el grito que según yo morí, yo sentí que morí cuando yo vi sus ojos, siento como mi alma ¿cómo se dice la palabra? Se despega o se desprende de mi cuerpo. Y o sea, a ver, ¿cómo me explico? Es como que si mi corazón salió de mi cuerpo. Y luego mi cuerpo y mi espíritu también se despegaron. Y cuando eso pasó, yo entré como a otra dimensión y yo vi colores. Veía ¿cómo se puede decir? Cada sesión de mi vida tenía un color. Los colores que logro recordar de dos sesiones de mi parte espiritual era que una era azul y la otra era amarilla o roja, no estoy muy segura. La cosa es que cuando mi cuerpo se despegó de mi corazón, eso tenía un color, pero los colores eran como unos colores transparentes. Y cuando mi espíritu se despegó de mi cuerpo, era otro color. Fue una cosa así como que si me fueran colgado en el espacio y como que si en milésimas de segundo algo me pasó y sencillamente yo me dividí en tres. Así exactamente fue lo que yo vi. Quedó mi corazón, porque incluso yo pude ver mi corazón. Quedó mi corazón, mi cuerpo y por último estaba mi espíritu. Y mi espíritu, cuando me doy cuenta que eso pasa, yo estoy hablando con el Espíritu Santo, pero esta vez no tenía miedo o esta vez no grité. Y cuando me doy cuenta estaba sentada al lado de él. Estábamos en un mueble. Y yo es que empiezo a decirle, Señor, porque yo le decía así. Yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no has estado aquí? O sea, yo le decía como con un desespero, como con una agonía. Y le decía, ya no puedo más. En el sueño yo le decía, Señor, y también le decía Espíritu Santo. De esas dos maneras yo le llamaba. Yo le decía, ¿por qué no estás aquí? Como reclamándole. Le decía, estoy a punto de desfallecer, estoy a punto de morir. Y no te veo, no te escucho, no te siento. Ya estoy como la Talía. Bueno, en fin, yo le decía a él, o sea, que lo sentía ausente de mi vida y que por esa ausencia yo sentía que mi vida se estaba viniendo abajo y que sentía que nada estaba funcionando y que nada estaba bien. Y él simplemente me escuchaba. Yo es que le decía, pero ¿dónde has estado? Le decía, ¿dónde has estado? Yo te he estado necesitando, te he estado buscando y tú no has estado aquí. Yo le decía, ¿por qué te has ido? Y empiezo a llorar, empiezo a reclamarle, como diciendo, Espíritu Santo, ¿por qué? Y yo le reclamaba así como una mujer regañona, pero al mismo tiempo no era regañona, sino que era como que esa necesidad de que yo sabía que si él no se manifestaba constantemente en mi vida, yo me iba a perder, o sea, mi vida iba a dar otro rumbo. Era eso. Y entonces yo le seguía diciendo que donde él estaba, que yo lo necesitaba, que él era el centro de mi vida, que por qué me había dejado tan sola, que ha sido difícil todo este tiempo desde que salí, porque en el sueño yo le hablaba desde que llegué aquí a Nueva Zelanda. Y entonces yo le seguía reclamando y le seguía contando que ha sido complicado, que todo ha cambiado, nada es lo mismo. Y entonces, yo lloraba desesperada. Entonces mientras yo sigo diciéndole eso, yo en el sueño veo que él me observa y me mira y entonces él me queda viendo con unos ojos así, pero ya esta vez ya cuando yo lo veía, esos ojos ya como que yo ya no temía, o sea, ya no me daba miedo, porque era como que si yo estuviera en la misma dimensión que él. Es exactamente así como yo lo puedo explicar. Y entonces él empieza a decir, realmente esta niña, porque así era que él me llamaba, le decía, esta niña realmente me necesita, realmente está desesperada. Y me miraba como diciendo, me necesitas, ¿verdad? Me necesitas de mí. Realmente me anhelas.
quieres estar conmigo. Pero yo seguía diciéndole, Señor, por favor, no te vayas, le decía. Y que le decía, Espíritu Santo, ¿por qué te has ido? Le decía, ¿por qué ya no apareces? ¿Por qué no te puedo encontrar? ¿Por qué no te puedo ver en las cosas diarias de mi vida? ¿Por qué todo es diferente? Le decía. Uy, se me cae la cámara. Le decía, ¿por qué todo es diferente? Yo seguía diciéndole y contándole mis cosas y lloraba y lloraba. Y entonces mientras él decía y me quedaba mirando, mientras me escuchaba, y él se decía a sí mismo que él sabía que yo lo necesitaba, que realmente yo dependía de él, que si mi vida no estuviera pegada de él, o sea, mi vida sería aún peor de lo que yo sentía que él estaba contando. Y entonces después como que yo ya me desahogo y ya como que ¿por qué? Él me dice, pero mi niña, yo nunca me he ido, me dice. Yo nunca me he ido. Yo siempre he estado aquí. Entonces yo le digo, pero ¿y por qué no te he visto? Le digo, ¿yo por qué no te he sentido? ¿Por qué no me doy cuenta? Y él me dice, pero yo no me he ido. Me lo decía así como con una tranquilidad. Él me decía, yo siempre he estado aquí. Y agarra en un momento, mientras estábamos hablando sentados, se desaparece. Y yo entré como que en pánico. Y yo, ay no, se fue otra vez. Se fue. Yo le decía, Espíritu Santo, ¿dónde estás? Empecé como con como si volviéndome loca, porque yo les decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Perdí el control y ya no estaba a mi lado y lo buscaba como que porque estábamos en un mueble, pero yo no sé si estábamos en una casa porque era un poco raro el lugar donde estábamos. Y yo empecé a buscarlos y yo tiraba los cojines y buscaba y me agarraba la cabeza y me agarraba el pelo y lo gritaba y le decía, Espíritu Santo, ¿dónde estás? Le decía. Parece de mentira, pero realmente así pasó en mi sueño. Y yo le digo, Espíritu Santo, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste otra vez? Ni siquiera como que hemos terminado de hablar y te fuiste. Entonces, cuando en eso yo me quedo así como tranquila, como que, ay, se fue. Y en eso miro y en ese mismo mueble estaba sentada una mujer que tenía la forma de alguien, tenía como la apariencia de alguien que yo conocía, pero no era esa persona. Y yo la miro ahí, pero yo no le paro atención. Y entonces en un momento esa señora me está mirando y después yo levanto la mirada para verla. Y cuando veo sus ojos me doy cuenta que era él. Y yo le digo, ay, estás aquí, pero estaba como en la forma de una mujer que yo no conocía y me estaba observando. Y de repente cuando yo voy a verlo, ya no estaba en esa mujer, era como que si él tomó el cuerpo de esa mujer. Ya no estaba en el cuerpo de esa mujer, ya era una persona común y corriente. Y yo digo, pero yo lo vi, él estaba aquí. Y de repente lo sigo buscando otra vez y después lo veo que está en una persona en la calle que está cerca de mí. Empezó a aparecérseme siempre en personas que estaban a mi alrededor. Después lo veo que está en un hombre que estaba cerca, siempre personas que yo más o menos conozco, o creo tal vez no conozco, no sé. Y la cosa fue que me empecé a dar cuenta que él estaba todo el tiempo a mi alrededor, todo el tiempo, pero yo no me daba cuenta. Y él me decía, ves, yo he estado siempre aquí, yo nunca me he ido. Y entonces yo me deprimo un poco y me quedo como seria, como diciéndole, pero yo he sentido que desde que llegué aquí, o sea, cuando yo digo desde que llegué aquí, hablaba de Nueva Zelanda, yo le decía, yo siento que tú te has ido y que me has abandonado. Y él me decía, no, mi niña, yo he estado siempre aquí y voy a seguir estando. Él me decía, y entonces me dice, lo único que necesito de ti, me dijo, es que te esfuerces un poco más, me decía, esfuérzate un poquito más, me dijo, solo un poco más, no te rindas todavía, me decía, no te rindas. Me dice, sigue avanzando, avanza, no te quedes ahí, no te dejes morir, no aún, me decía. Me decía, sigue un poco más. Y yo le decía, Señor, pero es que ya no puedo. Yo le decía, si no vienes por mí en una pronta ayuda, yo le decía, voy a fallarte. Así yo le decía. Yo le decía, si no vienes a mi encuentro, yo voy a fallarte. Ya no puedo continuar más. Y él me decía, si puedes. Pero me lo decía como con un amor, con una ternura, como que si él supiera. Y en mi sueño yo sentía como que yo le decía, no, si tú no haces algo por mí, porque es que yo ya no puedo. Y él me decía, sí puedes, me decía. Me decía, levántate un poquito más que sí puedes. Era como que si me decía, camina un paso a la vez. Y yo le decía, pero es que ya estoy en un punto donde ya no puedo ni caminar un paso a la vez. Yo le decía, ¿no me ves? Y él me decía, sí te veo, pero yo sé que puedes dar más. Y yo como que, yo le decía, Señor, ha sido difícil de lo que llegué aquí, todo es difícil. Aunque no parezca, yo le decía, es complicado.
y yo me he sentido sola, le decía aquí, muy sola. Es como que si tienes gente alrededor, pero no es suficiente. Y lo único, le decía, que puede calmar mi vida, mi necesidad, como que esto de soportar un nuevo cambio en mi vida, le decía, eres tú. Si tú vienes y me llenas y cambias todo a mi alrededor, yo sé que todo va a estar bien. Pero si yo siento que tú te has ido y no estás aquí, o sea, voy a enloquecer, le decía, voy a perder el control. Él me decía, no. Y me decía, solamente te voy a pedir que te esfuerces un poco más. Y cuando hablaba un poco más, hablaba en todo. En el sueño, o sea, parece mentira, pero en el sueño yo entendía. Me decía, esfuérzate un poco más en el estudio, esfuérzate un poco más en tu vida espiritual, no te rindas, esfuérzate un poco más con tus amigos, con todo lo que te rodea, da un poco más y verás que todo va a pasar. Y yo como que, ay, no, yo ya no puedo. Y yo le decía, yo ya no puedo. Me decía, él sí puede. Me decía, dame un poquito más, como que dame un poquito más que ya todo va a acabar. Y yo como que, ay, bueno, pero seguro. Y él como que sí. O sea, él hablaba como que si él confiara en mí, como que si él supiera que yo no lo voy a defraudar. Pero yo, en mi corazón, yo sabía que estaba como que como que ya, de tirar la toalla y como que decirle, Señor, ¿sabe qué? Renuncio, tome todo y yo sigo mi propio camino. Pero yo le decía, yo no quiero seguir mi propio camino, yo le decía, yo quiero seguir el camino que tú has trazado para mí, yo quiero ver qué es lo que hay al final. Y no todo ha sido tan malo. Y después de eso, cuando él me terminó diciendo pues que me forzara un poco más en todo y que siguiera, porque realmente el sueño tiene que ver mucho con mi vida, pero no esperaba que su respuesta fuera tan así, porque la verdad es que yo le estaba preguntando al Señor, para ser un poquito más clara, que cuál era el sentido de haber llegado a Nueva Zelanda, que ya no lo entendía, ya no le veía el pero de por qué yo estaba acá. O sea que sí estaba bien, estoy estudiando y todo eso, pero yo le decía, Señor, yo siento que desde que llegué acá el sentido de mi vida, mi propósito de vida cambió, o sea, se murió, se sepultó. Siento que estoy viviendo como que en contra de ¿cómo se puede decir? No en contra, es como que si estoy viviendo por vivir, básicamente así. Es como que si ya no sé para dónde voy, qué quiero y qué es lo que voy a hacer. Después de que tenía todo tan claro, porque tú mismo me lo dijiste, como que todo tan claro y de repente como que todo se vino abajo, aparentemente. Pero según Dios, las cosas no son como yo las estoy viendo, son como Él les dijo. Y venir acá era parte de su plan, o es parte de su plan. Que yo todavía no lo entiendo, y en el sueño por eso tal vez era lo que le reclamaba, que por qué, dónde estás, porque te he pedido respuesta y no me la has dado, te has demorado mucho, y es como que si te fueras esfumado de mi vida. Y entonces yo le decía, yo siento que ya, o sea, ya aquí ya me morí, ya había, cuando se enteren es que yo renuncié a todo y voy a seguir mi vida a mi manera. Pero yo le decía, pues yo no quiero, le decía, Señor, yo no quiero. Pero, de todas maneras, a pesar de que ese dar un poquito más es como que, ay, es como que sí, como que cansón para mí, yo diría como que no, yo ya no estoy para un poquito más. Dios siempre tiene la salida cuando tenemos un problema, solamente cuando nos enfocamos en nuestro problema, pues no logramos ver la salida, que digamos que había sido mi caso, o es el caso de muchas personas. Pero ya con esto, para mí esto es una respuesta de Dios de que no me deje caer todavía. A lo mejor Satanás está esperando la mínima gotica de algo y está ya pendiente como para atraparme, como que al fin lo que quería tanto ha pasado. Beatriz ha desertado. Pero la verdad es que no estoy planeando desertar. Cansada, sí. Agotada también. Pero ya que el Señor se reportó. Porque mucha gente tal vez dirá, hay mucha gente que le coloca caritas de burlas a mis sueños, pero a mí no me importa, la verdad. No me interesa en lo más mínimo. Es como que si la pena y la vergüenza que alguna vez sentí en hablar de mis sueños se hubieran esfumado. Y ya que comencé este nuevo proyecto, y ni siquiera fue por iniciativa mía, sino que porque yo sé que Dios me lo dijo. Yo sé que mucha gente dirá, pero ella de qué habla, qué le pasa. Pues la verdad, no me interesa. Y a esas personas les quiero decir que, como quien dice, tal vez suene como que maluco, sarcástico, qué sé yo, pero la verdad no me interesa. Porque yo sé que Dios habla, como lo he dicho una y otra vez y lo voy a seguir diciendo. Yo sé que Dios responde. Y este sueño es como una respuesta a lo que yo le había pedido a Dios. Así que, aunque yo no tenga fuerzas, aunque yo crea que no pueda, voy a dar un paso a la vez, voy a vivir un día a la vez. Y yo sé que Dios me va a ayudar.
Si Él lo ha hecho y si yo he creído que no ha estado, lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir buscando, le voy a seguir clamando. Y yo sé que en algún momento voy a ver su propósito cumplido totalmente en mi vida. Y yo sé que en algún momento le voy a encontrar sentido en haber venido a Nueva Zelanda. Y voy a decir, por esto Dios me trajo aquí. Porque tampoco para mí no es una opción regresar a Colombia. Y como él mismo me dijo, por ahora olvídate de volver a Colombia. No vas a volver a Colombia. Así que Dios les bendiga. Les dejo aquí. Ya como que se hizo muy largo. Y este fue el sueño de hoy. Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión.